Han sido mis mentores por este tiempo. Yo llegué a esta iglesia para el 2018 y comencé y me senté en la parte de atrás, en el último asiento. Y ese día estaba la pastora, el pastor estaba supervisando unas iglesias y ella me dijo, esperen al pastor. Pero mientras hablaba dijo que era de Aguadilla. Y dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo me sigues dando la información? Había hecho una evaluación de unas iglesias, había consultado con el pastor de la iglesia de Puerto Rico, no le dije nada y apuntó precisamente a la misma iglesia que yo había seleccionado. La gloria es para Dios. Y les quiero decir con toda la confianza que en un momento alguien me dijo, ¿tú vas a ser pastora? Y yo le dije, ¿qué? Fíjense, porque eso mismo vamos a hablar de todos esos procesos, precisamente. Además de la mentoría, porque no es mentoría nada más, mis pastores han trabajado como modelo de referencia de amor a la iglesia. Han sido mis modelos de cómo hay que amar la iglesia. Fidelidad y confianza en mi compromiso ministerial. Muchas gracias, pastores. Muchas gracias. No puedo pasar por alto a los miembros de la Junta, porque como dijo el pastor, la Junta es un área sumamente importante. Para nosotros muchos desconocidos, pero aquí ahora mismo pues hay varios miembros de la Junta. Pero para llegar a esta posición hay unos procesos espirituales y de cumplimiento que hay que seguir. Y la Junta juega un papel importante. Y como el pastor dice, fíjese, él nunca habla así de la Junta. Y hoy habló, yo dije, pero todavía que me coge el tema y lo dice ahí. Hermoso, pastor. Coincidimos para la gloria de Dios. Porque la Junta es realmente su autorización y reconocimiento de cuán maduro está el llamado de Dios en esa persona para ocupar un puesto que se ha establecido de diácono o de ministerio pastoral. Así que diácono no es de ministerio pastoral, escúcheme. Y le quiero decir que además de este reconocimiento y autorización, que es indispensable, no menos importante, es el amor, la dedicación y el apoyo incondicional de mi esposo Luis. Es un campeón. Mi reconocimiento a él. Pero mi adoración es al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él es el que le agradezco y a ese Espíritu Santo que está en nosotros cada día. Así que, haciendo la debida agradecimiento, vamos a orar. Porque así es que se sigue el procedimiento. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, en esta mañana reconocemos tu señorío. Reconocemos que tú eres el Padre todopoderoso. Reconocemos en tu Hijo, ese Hijo amado, ese Hijo extraordinario, Jesús, y ese Espíritu Santo, Padre, esa divina Trinidad, 3 personas distintas en uno solo. Padre Celestial, qué hermosura es conocerte y conocerte cada día más. Padre, pido que en este día, en este momento, tú pongas en mí las palabras correctas, las palabras que puedan llegar a transformar
la vida de alguien que pueda estar en esta iglesia hoy, Señor. Porque para eso tú nos has llamado, para las buenas nuevas, para que divulguemos las buenas nuevas, Señor. Traer cosas hermosas a tus pies. Gracias por todo lo que me has regalado. Porque yo, como hija agradecida, lo reconozco, que tú me has dado una gracia extraordinaria en un tiempo de gracia, Señor, donde yo he trabajado toda mi vida en los procesos educativos y nunca he tenido que dar ningún dinero porque tú lo has suplido todo, tú me lo has dado todo, Señor. Mi reconocimiento a ti, a tu gloria y en nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues vamos ahora a hacer algo sencillo, hermano. Y por favor, cuando haga las observaciones de unas cositas que le tengo, para hacer de esto un proceso cómodo, cotidiano, porque la invitación viene para cada uno de nosotros. Lo más importante es la salvación de nuestras almas. De eso es que nos tenemos que preocupar cada día que pase. Así que expondré de manera sucinta algunos datos personales que facilitaron, que fueron un fundamento esencial que facilitaron mi proceso espiritual. Voy a traer una foto familiar, que muchas de ellas pues han sido retocadas por mi hermano en inteligencia artificial. Las extrajo y él no sabía que yo las iba a utilizar en el día de hoy. ¡Qué maravilla! Así que, Rey, si eres tan amable. Ese es mi padre. Se llama Miguel Acevedo. Miguel Acevedo fue militar de la Primera Guerra Mundial y nació para el año 1900, 2 años después de pasar Puerto Rico a la nación norteamericana y enlistarse en el servicio militar. Así que en mi casa, hermano, la disciplina es esencial. En mi casa la disciplina era esencial. Hemos tenido que crecer un poco porque hoy en día muchos resienten la disciplina y yo les puedo asegurar que la disciplina nos hace más fuertes. Nos fortalece tanto en el área espiritual como en lo cotidiano. Y el que te reprende o te aconseja no lo está haciendo para dañarte. Está haciendo lo que hace Dios, purificándote. Vamos para la próxima. Nos vamos a disfrutar esto. Mi papá cuando se casó con mi mamá, mire qué belleza. Mi papá tenía 50 años y mi mamá 20. Miren eso. Miren eso. Y yo vengo de esa relación. Mire qué belleza. Mi papá, luego que sale del ejército, se va a trabajar a la ciudad de New York como dentista en el Bayview Hospital. Y estuvo varios años allá. Vino la debacle económica y regresa a Puerto Rico. Y allá con eso llega una jibarita de San Sebastián, del barrio Plata de San Sebastián, y abrió la boca, y él dijo, ¡qué asombro y qué belleza! Y cuando llega a casa de sus padres le dijeron, ella es la hija mayor, tiene 3 meses para decidir cuál es la fecha en que se casa. No lo queremos aquí. Usted haga los compromisos correspondientes y ese día se presenta, viene y la busca, se casa y se llama. Esos procesos se daban de esa manera. Así que de esa relación, pues salen 3 hijos. Mire qué belleza. Y ustedes perdonen, pero la palabra belleza me encanta porque el Dios que yo adoro es una belleza. Mire eso. Mi hermano, papá, levántate para que te vean.
la chiquita de la casa, Nereida. Y la del centro, que es la mayor, soy yo. Bien. ¿Hay otra foto más? Porque ese es suficiente. No hay nada más, ¿verdad? Bueno, pues ese es el lugar de ahí vengo yo. Ahí vengo yo. Y además de la disciplina, había mucho amor. Un amor extraordinario de una madre dedicada completamente a su familia. Y mi mamá era maestra, pero se hizo maestra mientras nosotros crecíamos, porque ella había cuidado a sus 9 hermanos. Y así que con un adiestramiento de esa naturaleza, el área fortaleza era extraordinaria. Así que nos cría a nosotros. Y en mi casa el comedor se usaba de 2 maneras, para comer y para estudiar. Se apagaba el televisor, mi mamá hacía los planes y cada uno con sus tareas al frente y sin protestar. No había protesta. Y si protestabas, pues perdías el tiempo porque ella seguía haciendo su trabajo y usted con la loquera ya. Así que fueron fundamentos que hoy en día no se utilizan. No se utilizan porque los tiempos han cambiado y uno tiene que conocer que las cosas van mejorándose. Se hace más a través de diálogo y da el mismo resultado. Pero los valores no cambian. Los valores siguen siendo los mismos. Y el valor del amor en una familia es fundamental. Nos ocurre lo mismo en nuestra relación con Dios. El amor es fundamental. El tema para esta tarde es más bien un proceso reflexivo, más que una práctica, que una prédica. Podemos decir que espero que cada uno de nosotros pueda hacer una introspección, mirarse hacia adentro, porque cada uno de nosotros, les quiero decir, tenemos un llamado. El llamado no es mío nada más, ni es del pastor, ni de la pastora. Todos tenemos un llamado. Y ahora vamos al texto base. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 20 al 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, escuchen qué hermoso, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Qué hermoso. ¿Quién le dice? ¿Qué conversación era la de ahí? Porque estamos en el libro de Timoteo. Pues mire, todos sabemos que Timoteo era un colega de Pablo. Pero mire, tremendo colega. Porque él se le había asignado iglesia. Venía de una madre judía y un padre griego. Y un nombre de él dice, temeroso de Dios. Fíjense, qué significativo con un nombre como ese, temeroso de Dios. Yo no sé qué quejan decir ahora con los nombres que cogen la letra de la mamá, la letra del papá, la de la bisabuela, y hacen un nombre ahí. Usted cuando lo oye, largo, y ese niño va a la escuela y sufre para poner ese nombre, Constantinopla. Difícil. Fíjese ahora la importancia, porque eso permite, esto es más bien un proceso reflexivo, que tengamos un poco de cuidado con los nombres, por lo menos para recomendar, porque yo creo que ya la etapa de parir de aquí de muchas ya ha pasado, ¿no? Podríamos aconsejar a nuestros nietos y a nuestros vecinos. En este verso, Pablo anima a Timoteo y a nosotros también a vivir
con diligencia y santidad. Para ello, usa esta metáfora que les he leído, vasos de honra. Describe una casa grande, y esa casa grande es la iglesia, como cuerpo de Cristo. Y nos dice que en esa iglesia hay muchos vasos, que algunos son de oro y plata, otros son de madera y barro. Los vasos son los líderes, los integrantes de toda la iglesia. Y a esto señala que el valor de los vasos no es su belleza. El valor se fundamenta en su utilidad. ¡Aleluya! Me escucharon porque lo voy a repetir. Su utilidad es lo que le da valor a este proceso. Y que algunos son usados con fines de honra. Y honra es apartado para Dios. Y otros con fines menos dignos, como los viles. Impuros que alejan al hombre de Dios. Pero Pablo nos exhorta con este versículo, en este capítulo, a través del libro de Timoteo, nos exhorta que seamos vasos de honra. Esto es apartado para Dios, útiles para el Señor y preparados para toda buena obra. Pablo menciona además que no solo lo que debe evitarse, sino que resalta cómo luce un vaso de honra. Y nos dice lo siguiente, que debemos ser amables con todo, que debemos ser aptos para enseñar y pacientes, que podemos corregir pero con mansedumbre siempre. Y estas exhortaciones que se hacen y van dirigidas muchas de ellas a los pastores, nos invitan a reflexionar. Y la pregunta sería para nosotros en esta tarde, ¿estamos permitiendo que Dios nos use como vasos de honra, útiles y listos para hacer el bien? Repito la pregunta. Estamos permitiendo porque nosotros lo tenemos que permitir. No es que nos las imponen, nosotros tenemos que permitir. Nosotros tenemos que permitir que Dios nos use. Es Dios el que nos usa como vasos de honra, útiles y listos para hacer el bien. Todos seremos vasos de honra si seguimos las siguientes propuestas, pero plantea la triste realidad que muchos podemos creer en Cristo, pero si no nos limpiamos de lo deshonroso, terminaremos siendo vasos viles e inútiles. Amén. Amén. Así que ahora, esto fue un poco de frosting para empezar con el bizcocho. Hoy reflexionaremos del compromiso de la ordenación con una rendición, como una entrega. Les confirmo que no es un reconocimiento humano, no es un reconocimiento humano, es una afirmación divina. Y la Iglesia del Nazareno nos dice que la ordenación es un llamado confirmado por Dios, una vida consagrada y una misión irrevocable. Dios nos llama, Dios, hermano, Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los que le responden. No es para los capacitados nada más. Él
capacita, Él te capacita si tú le respondes. Él hace el trabajo que haya que realizar. Y mira cómo se describe en la palabra, porque cuando nosotros hablamos y confirmamos con la palabra, ahí está, como decimos allá en Aguadilla, caso cerrado. Dios llama, escuchen esto, Dios llama antes de nacer. Jeremías 1.5. Dios está hablando ahora, escuchen esto. Dios está hablando a Jeremías, pero ¿quién era Jeremías? Vamos, ¿quién era Jeremías? Dios dice, qué hermosura, mire que antes que te formase, o sea, todavía tú no existías, en el vientre te conocí. Antes que te formases en el vientre, antes que te formases en el vientre de tu mamá, Dios te conoció a ti. Te conoció y antes de que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Pero qué hermosa palabra. Mire, y esto no fue para Jeremías nada más. En esta mañana yo te digo que las mismas palabras que se le dio a Jeremías se te está dando ahora mismo. Ahora mismo. Aleluya, aleluya. El verbo hebreo traducido, conocí, significa más que un mero conocimiento intelectual. Se utiliza para describir la más íntima relación con Dios. Lo más íntimo. Cuando se dice íntimo, estamos hablando, y Él te dice que te conocí antes de que entrara al vientre de mi madre. Antes de que el espermatozoide y el óvulo se unieran antes de eso, Dios te conoció a ti. El Señor dice que antes que Jeremías fuera concebido en el vientre de su madre, Dios pensaba en él de una manera profunda, antes de la concepción y el nacimiento de Jeremías. Dios lo escogió para ser apartado como ministro de la palabra de Dios a las naciones. Qué hermoso. Esto es apartado, que es santificado, hecho santo, consagrado. Este apartar indica la dedicación de un individuo a un uso específico. ¿Se acuerdan del vaso de honra? Dios conoció a Jeremías íntimamente antes de la concepción. ¿Y qué hizo Dios? Puso su marca sobre el vientre materno, reservándolo para la tarea específica de un profeta. Así como el Señor puso sus ojos en Jeremías, eligiéndole para que fuera profeta, también lo hizo con el apóstol Pablo. Y si es tan amable, póngame Gálatas 1:15. ¿Cómo le dice? ¿Cómo lo aparta? Miren qué hermoso. Pero cuando agradó a Dios, escuchen, esto es a Pablo, ya soltamos a Jeremías, estamos a Pablo, estamos en la iglesia de Gálatas. Dice, pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Qué hermoso. Qué hermoso. También Pablo enseñó que Dios puso su amor en nosotros. Rey, por favor, Romanos 8:29 al 30. Dios puso su amor en nosotros. Y mire cómo Pablo describe esa relación.
Porque a los que antes conoció, ¿qué hemos dicho que era conocer? Cuando Dios dice conocer, ¿cómo? Antes te conoció y fue antes de ponerte en el vientre de tu madre. También los predestinó. En ese momento que te conoció, te predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos que predestinó, a esos que somos tú y yo, también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, te justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El propósito de Dios al llamar a las personas a la salvación es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Así como Dios le dijo a Jeremías, antes que te formara en el vientre, hoy Dios nos dice a nosotros, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Como creyentes podemos saber que el Dios que nosotros adoramos es nuestro diseñador, es el maestro de nuestras vidas, es el alfarero que nos moldea, que nos da forma y diseña que nuestro propósito y el destino de nuestra historia. Todos hemos sido formados por sus manos. Dios nos conocía íntimamente antes de formarnos en el vientre materno. Nos elogió y estará siempre, siempre con nosotros. Nos salvó y nos llama a una vida santa, porque ese es su plan antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Jesucristo. El Dios que nosotros conocemos no improvisa llamados. Mi ordenación no comenzó ayer, comenzó en la eternidad. Pero la ordenación exige consagración. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Hoy Dios nos dice a todos, te aparté, te limpié del pecado, te llamé, te envío. No caminas solo, hermano, porque el que te llamó caminará contigo. Vamos al 2 de Corintios 4:7. Ser instrumento, no protagonista. Tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea Dios y no de nosotros. Esto nos explica cómo Dios utiliza personas imperfectas, como lo fui yo, completamente imperfecta, para mostrar su poder divino. Mira ahora la pastora consagrada. Pero mire, cuando yo estaba en la universidad,
Yo era fuerte, extremadamente fuerte. Y me han puesto un Mittendreiser. Y todavía sigo un poquito, pero mire, ustedes no conocen nada. Nada. Cuando las personas que estaban bajo la dirección iban a cualquier lugar de la oficina de personal y decían, yo tengo un certificado firmado por la directora Carmen Acevedo, escógeme la persona. Escógeme la persona, porque se había pasado por la mano del alfarero, todo el mundo lo quería. Todo el mundo lo quería, porque iban adiestrados, iban disciplinados, es eso de llegar tarde, mire, no puede ser, ni en la iglesia tampoco, ni en la oficina, ni en su casa usted llega tarde. Eso son, mi mamá le decía, ¿usted sabe qué? Malas costumbres. Porque tú te acostumbras a eso y lo haces en todos lados. En todos lados, te acostumbraste. No quiero decir eso, fíjense que soy imperfecta. Ahora mismo estoy en otro nivel, pero en ese momento no era fácil de tragar, la misi no era fácil de tragar. El ministerio no es servicio. El ministerio no es posición, es servicio. Y Mateo 20:28 nos dice lo siguiente: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesucristo, el modelo del liderazgo sirviendo. Ordenación es bajar, no subir. Es extender la mano al necesitado. Es cargar alma, no es tener posiciones. La autoridad nace del servicio sacrificial. La fidelidad hasta el final, nos dice en 2 de Timoteo. Ya sabemos que Timoteo lo que hay es varios consejos, ¿eh? Y aquí viene el próximo consejo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No basta comenzar bien algo, hay que terminar fiel. Terminamos bien la carrera. Cuando no esperamos hasta el final para ser fieles, ¿cómo vamos a esperar terminar para ser fieles? Tienes que hacerlo desde el inicio, sino corriendo hoy, mañana y todos los días que Dios nos da. Hoy, apoyándote en la gracia de Dios, tenemos que hablar a otros de la bondad de Dios, de confiar en el poder del Espíritu. Hoy, libra la buena batalla, mantén tu fe, corre bien tu carrera y que Dios te bendiga.